Corporación Municipal de Guatapé, para volver a creer. Bueno, televidentes, oyentes, bienvenidos a este programa Guatapé Avanza, un espacio de la Administración Municipal de Guatapé, donde queremos enterarlos de todas las ejecutorias, de todas las acciones, de los proyectos que hace esta Administración Municipal de Guatapé en procura de mejorar la calidad de vida de los habitantes de este bello municipio. Con el alcalde Hernán Darío Urrea Castaño hicimos un primer programa donde hablábamos del CDI. Explicábamos cómo esta administración encontró el CDI en el año 2016 y cuáles fueron las transformaciones y cambios que empezó a desarrollar. Hablamos de algunos espacios, de algunas adecuaciones, de inversiones importantes que se desarrollaron o se han desarrollado durante esta administración. Y para contarles también, hace pocos días, este espacio de CDI se le entregó a toda la comunidad de Guatapé y muchas personas ya han venido a visitarlo, a conocerlo, a saber los servicios que acá se prestan, pero sobre todo a conocer los espacios que se han hecho con sentido, con contenido para todos los niños del municipio de Guatapé entre los 18 meses y los 5 años. Hoy vamos a hablar sobre esa plataforma ideológica, sobre la metodología educativa del parque del CDI de Guatapé Caritas Alegres. Vamos a conocer también ese pensamiento que ha rodeado la construcción y la adecuación de varios espacios, y para hablar inicialmente sobre el tema pedagógico nos acompaña el coordinador de educación del municipio de Guatapé, Fabio Naranjo. Fabio, un saludo muy cordial y empecemos a contar a la gente esa propuesta pedagógica del CDI, en qué se basa, en qué se fundamenta. Bueno, un saludo muy especial para toda la comunidad de Guatapé. Yo quiero inicialmente plantear lo siguiente. El CDI Caritas Alegres inició en el año 2016 con una capacidad de cobertura de 180 niños y al inicio lógicamente que tuvimos dificultades para lograr los 180 niños y luego con todos los cambios que le hemos dado en sus diferentes componentes, en el componente nutricional, en el componente pedagógico, en el componente social, hemos logrado llegar a una cobertura de 200 niños que tenemos en este momento matriculados, tendientes más bien a llegar a 300 niños, de los cuales tenemos 90 niños que van a transitar dentro del próximo año a la institución educativa Nuestra Señora del Pilar al grado 0, quedando entonces aproximadamente unos 200 niños que van a continuar con el proceso en el CDI el próximo año. Esta política de primera infancia apunta fundamentalmente a los 3 componentes que les mencioné anteriormente, como el componente nutricional, el componente social y el componente pedagógico. En el componente pedagógico se trabajan con 4 actividades rectoras, que son el arte, el fuego, la literatura y el medio ambiente. Los espacios educativos que tiene el CDI, que son espacios temáticos que posteriormente el doctor Eduardo Rivera les va a hacer mención de cada uno de ellos, son construidos, creados, apuntando exactamente a esos 4 pilares, 4 actividades rectoras de la educación inicial. Es importante mencionar que inicialmente el CDI Caritas Alegres comenzó a funcionar, como lo mencionó el señor alcalde en el anterior programa, con un convenio, Gobernación de Antioquia, municipio de Guatapé, programa rescatado lógicamente porque iba a ser entregado directamente al municipio del Peñol, al Hospital San Juan de Dios del Peñol, pero gracias a la gestión del doctor Eduardo y al señor alcalde municipal Hernán Darío Urrea Castaño, este programa se logró recuperar para que fuera administrado directamente por el municipio y lógicamente que el señor alcalde en su sabiduría le entregó esto a la persona que sabemos que ama, igual que nosotros, a la niñez, como es el gerente del Hospital La Inmaculada. Entonces logra inicialmente el convenio, municipio Buen Comienzo, Gobernación de Antioquia, y a su vez el municipio lo hace directamente con el Hospital La Inmaculada. ¿Por qué quiero mencionar este punto tan importante? Porque lógicamente que la propuesta pedagógica inicialmente se montó a partir de los lineamientos que establecía Buen Comienzo como gobernación,
que son, me parece que mucho más flexibles que los que establece Bienestar Familiar. Posteriormente, entonces, lógicamente, con toda la gestión del señor alcalde municipal, se logra que directamente el convenio se haga entre municipio y Bienestar Familiar. Pienso que es la derecha, el municipio tiene que continuar con ese convenio Bienestar Municipio que le permita tener al ente responsable, que es Bienestar Familiar de las Niñas, conjuntamente con la administración municipal para que jalonen la política de primera infancia. Una vez logrado entonces el convenio municipio Bienestar Familiar y continúa lógicamente como operador el Hospital Inmaculada, es como se logra hacer la reflexión, pienso que una reflexión mucho más profunda de cómo se venía trabajando en la parte pedagógica con los niños y niñas de este CDI. Entonces lógicamente se le pide a Bienestar Familiar que trabajemos en equipo, en alianza, por el bien de los niños de Guatapé, no nos interesa otra cosa sino los niños de Guatapé. Es así como logramos entonces que la doctora Isabel, la coordinadora regional de Bienestar Familiar, regional Río Negro, se logre vincular a todo este proyecto de construcción del proyecto pedagógico del CDI con una profesional licenciada en educación preescolar, con alta trayectoria, para que conjuntamente con todos los agentes educativos que tiene el CDI podamos construir una propuesta que apunte a lo que nosotros queremos, que es que aquí se trabaje fuertemente en los tres componentes, en el nutricional, el social y el pedagógico. Y en el pedagógico, entonces, que se trabaje ya con elementos de competencias ciudadanas, competencias, ¿por qué no laborales, científicas, para que el niño vaya metiendo en la parte de la educación regular? Bueno, Fabio, hay algo muy importante y es que desde años atrás en el municipio de Guatapé se construyó, se viene construyendo, porque todavía está en construcción y está avanzando, el Plan de Desarrollo Humano Social Integral Movimiento Niño. Ese Movimiento Niño, que también es una política social comunitaria de Guatapé, un movimiento de Guatapé en favor de la niñez y para transformar la niñez y llegar a un nuevo ciudadano guatapense, ¿cómo se acopla a la propuesta pedagógica que tiene un centro de desarrollo infantil? Correcto. A ver, sabemos que nosotros construimos conjuntamente con el señor alcalde un plan de desarrollo con una línea básica, con una línea, digamos, la columna vertebral, que fue Movimiento Niño como eje transversal de todo el plan de desarrollo. Y lógicamente que entonces todo lo que se hace en la vida municipal corresponde al plan de desarrollo Movimiento Niño como tal, o a la política Movimiento Niño como tal, donde la primera infancia, en sus dos modalidades, institucional y familiar, entonces entran a hacer una estrategia de la política Movimiento Niño. Entonces nosotros centramos el interés en primera instancia en el trabajo que tiene que ser en la parte urbana en la primera infancia, comenzando con el programa de estimulación, que también hace parte de todo este proceso de primera infancia, donde se hace estimulación a madres gestantes y a niños lactantes de 0 a 18 meses, para que luego se incorporen en el CDI, luego a educación regular y continuar con educación técnica y tecnológica, como se pudo realizar durante este periodo de gobierno, que se brindaron aproximadamente unos 14 programas de educación técnica y tecnológica en el parque educativo. Pero retomando lo que vos estás planteando, Juan, ahora, la propuesta pedagógica del CDI está fundamentada en las 4 actividades rectoras que te mencioné anteriormente y en las 7 metas de desarrollo humano, porque esa es la plataforma que tiene todo el trabajo pedagógico con los niños. Y para ello se ha venido realizando muchos talleres de formación con los agentes educativos, donde se ha reforzado todo ese trabajo de las metas de desarrollo humano, todo el trabajo de evaluar, de hacer seguimiento por competencias, donde hay tablas de valoración, lógicamente, que van mostrando cuáles son los avances del niño en cada uno de las metas de desarrollo humano. También es muy importante mencionar que en el CDI no trabaja cualquier persona. Tiene que tener un perfil específico profesional para poder trabajar en lo que tiene que ver con la intervención directa de los niños. Trabajan entonces en el CDI profesionales que tengan como título ser técnicos en educación preescolar, técnicos en competencias de educación infantil, licenciados en preescolar, licenciados en educación infantil. Son los 4 perfiles que se manejan directamente para poder ser trabajadores del CDI, agentes educativos del CDI. O sea, el talento humano es un talento que se ha tratado al máximo de seleccionar, buscando que el trabajo que hagan logre intervenir de la manera que uno piensa a los niños y a las niñas.
Mi nombre es Jaycy Caterine Parra Flores y soy agente educativa del CDI Caritas Alegres. Nuestra metodología de trabajo es por proyectos de aula. Cada docente se encarga de acuerdo a las necesidades y a los intereses de los niños, planear un proyecto aproximadamente para mes y medio. Al finalizar cada proyecto, cada docente se encarga de hacer pues como la evaluación de lo positivo y lo negativo que arrojó todo ese proyecto de aula, todo ese proceso durante todo ese mes. Si ve que es necesario volver a programar o a planear un proyecto parecido para fortalecer los aspectos positivos y para mejorar lo negativo, puede hacerlo. Cada docente tiene la libertad de escoger el tema. Contamos con diferentes espacios pedagógicos en los cuales estamos rotando durante todo el tiempo. Las clases son aproximadamente entre 35 y 40 minutos y estamos durante toda la mañana y parte de la tarde haciendo rotación por cada uno de los espacios. Los niños además cuentan con monitorías de deportes, música, teatro, danza, artes plásticas. Esto también complementa el trabajo pues, que nosotros hacemos acá en las instalaciones del CDI. Buenas tardes, mi nombre es Lina María Trujillo Herrera, soy licenciada en Educación Infantil y Preescolar, soy agente educativa del CDI Caritas Alegres. Retomando un poco lo que nos dijo la compañera anteriormente, sobre el modelo pedagógico, nosotros trabajamos el modelo pedagógico constructivista, que es basado en el interés de los niños. Primero lo que los niños quieran y lo que los niños nos muestren que de pronto tienen ganas de aprender y lo que necesitan también. Trabajamos también con ICBF, nuestras actividades rectoras, que son las que rigen el programa de desarrollo infantil a los niños pequeños. Entonces trabajamos las actividades rectoras que son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Entonces iniciamos, faltando 10 para las 8 recibimos los niños en la sala de bienvenida, es la plazoleta, ahí hacemos actividades de juego, de motivación, canto y la oración. Luego pasan los bebés al comedor y vamos pasando pues según el grado, vamos pasando al comedor a desayunar, tomamos la lista de asistencia, siguen 2 momentos pedagógicos, luego la fruta, otros 2 momentos pedagógicos, el almuerzo, también pasamos por grados, empiezan los bebés y seguimos los más grandes. Después del almuerzo, otras 2 actividades y finalizamos con el momento del descanso, que es también para comer el refrigerio, y ya finalizamos con las actividades de despacharlos pues para la casa. Nuestro modelo constructivista está basado en el interés del niño, de ahí partimos pues para realizar las actividades y las planeaciones. Parte siempre de lo que el niño quiera, de lo que el niño le interese, de lo que el niño lo motive. Ahora, las 2 actividades que van en medio de cada momento de alimentación también están sujetos, aunque llevamos una planeación porque rotamos por todas las aulas, no necesariamente pues podemos cortar al niño en su proceso. Si está interesado, si está motivado en esa actividad, pues la seguimos haciendo en otro espacio o en otro momento la hacemos, pero lo principal es mantener a los niños activos, dinámicos y preparándose para el momento de entrar al preescolar, ya al grado 0. Entonces manejamos actividades de aprestamiento, de juego, de socialización, de interacción, de la norma, acatamiento de la norma, el estar concentrado, atento, motricidad fina, motricidad gruesa. Todos los espacios se prestan para desarrollar todas esas actividades. El trabajo con los padres de familia siempre es cooperativo y siempre hay una corresponsabilidad. Y tenemos muy buena comunicación con ellos por medio pues, de WhatsApp, y también como todos los días los entregamos, ellos aportan de pronto según el interés de los niños, que lleguen a la casa contando, que lleguen a la casa diciendo qué quieren, qué les interesa. A nosotras también nos sirve como base para planear o para desarrollar los proyectos. Una experiencia significativa, por ejemplo, fue que personalmente realizamos el proyecto inicial fue de los insectos. Entonces fue muy significativo para los niños y para mí,
ver cómo los niños exploraban, investigaban, aportaban y aprendían muchas cosas en la casa. Las mamás llegaban contentas diciéndome que ni siquiera ellas sabían que las arañas no son insectos, sino que son arácnidos, porque los niños le habían dicho. Entonces son experiencias que les queda marcada para ellos y para nosotros pues también. Los padres de familia siempre tienen que tener acompañamiento. Las tareas en la casa son más de interacción con los padres que tareas de investigación concreta, de nociones o cosas así. Son más prácticas y más de la relación que ellos tienen y el vínculo que ellos tienen con sus hijos. Tareas que siempre sean ellos, los niños, acompañados de los padres, los que la realicen, no solamente los padres. Continuamos con este programa donde estamos hablando sobre el CDI, el Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres del municipio de Guatapé, y nos encontramos con el doctor Eduardo Rivera, que es el gerente del Hospital Inmaculada de Guatapé, pero a su vez es el cerebro de la transformación de este espacio donde los niños encuentran diversión, encuentran educación, encuentran cómo pasó el tiempo, encuentran formación, encuentran cariño, encuentran alimento, encuentran una posibilidad de desarrollarse. Doctor Eduardo, bienvenido a este programa Guatapé Avance, y contémosle un poco a la comunidad la historia de esta transformación del CDI. Primero que todo, pues yo soy guatapense, y al final de mi vida laboral, pues yo quería, de pronto, la experiencia que he adquirido en mi vida profesional, venir a ponerla al servicio de mi comunidad. Vine inicialmente al hospital, logramos que este programa tan bonito, que trabaja con la niñez a nivel de país en el programa Observa Siempre, fuera operado por el hospital de acá. Y a partir de allí, pues entonces tuvimos la posibilidad de venir a este espacio que de verdad cuando llegamos no, era simplemente una escuela. Nos dimos a la tarea con el apoyo de la administración municipal, porque definitivamente si no fuera así de esa manera era imposible. También con el apoyo del hospital, lógicamente, y con la aquiescencia de bienestar familiar, quien tiene normas que las rigen, que son estrictas, pero que nosotros nos fuimos desde lo legal a mirar que las cosas no podían ser así, sino que tenía que haber más amplitud en los conceptos. Entonces, sobre todo teniendo en cuenta que ya para Guatapé existía el movimiento niño, nosotros no podíamos manejar un CDI con unas condiciones y un movimiento niño que define otro. Teníamos que adherirnos necesariamente a esta propuesta de movimiento niño. Lo discutimos, lo dialogamos, lo alegamos, lo peleamos, digámoslo así, de esa manera con bienestar familiar, y finalmente ellos cedieron a que debía ser de esa manera. Todo esto implicó que necesariamente empezáramos a mirar que este espacio que no era adecuado para los niños había que transformarlo. De hecho, cuando llegamos, los cupos eran 180. ¿Qué problema para conseguir esos 180 niños? Los papás no querían traerlos, porque es que esto no era un espacio diseñado y creado para niños hasta los 5 años. Claro. Esto fue construido para niños de primaria. Y para niños de primaria de otra época. De otra época muy distinta. De hecho, yo hice mi tercero de escuela, la hice en este espacio. Para niños de 0 a 5 años tienen que ser ambientes completamente distintos. Darles seguridad a ellos, ambientación, posibilidad creativa, toda una cantidad de aspectos importantes y fundamentales en lo que es la formación de un ser humano. En esa etapa tan importante del ser humano, que son los 5 primeros años de vida, donde madura el sistema nervioso central y donde yo puedo introyectar valores, descubrir destrezas, descubrir habilidades, descubrir esa carga genética, ¿para qué vino ese niño al mundo? ¿Qué traigo? Y empezar a desarrollarle todo ese tipo de cosas que después lo van a coger en el tiempo otras instancias municipales, deportes, cultura, la parte educativa, toda la parte recreativa, turística, todo lo que haga cada medio ambiente para seguir en ese proceso de ese niño que ya descubrimos para qué vino, a ofrecerle todo este tipo de cosas. Entonces empezamos a adecuar. Lógicamente primero las aulas, y había que hacer el aula para la música. La música es fundamental en la formación del niño,
porque la música crea disciplina, porque lleva ritmo, entonces le genera al niño disciplina. Y fuera de otras cosas, a nivel de memoria, a nivel de inteligencia y otros aspectos, estudiados ya científicamente. El área de los lenguajes expresivos, el teatro. Hay niños que se da uno cuenta que realmente nacieron para eso, para ser actores, artistas. Entonces hay un espacio para eso, diseñado hermosamente para eso. El taller para las manualidades, todo trabajar, que los niños amasen, recorten, pinten, todo este tipo de cosas. Aulas bien importantes para esto. Nos fuimos a la sala de la lectura, para los niños hablarles de que hay el cuento, que hay la poesía, que hay una cantidad de cosas importantes, la de la ciencia, para cosas elementales de la ciencia, pero son cosas importantes que él empieza a introyectar para su vida. La lógica, armar, desarmar, rompecabezas, armatodos, bloques, todo este tipo de cosas, más el aula, donde empiezan ya a garabatear todo eso como una parte previa para esa etapa escolarizada que dentro de poco va a empezar, ¿cierto? Aulas, pero como afortunadamente nos encontramos un espacio gigantesco además, entonces empezamos a pensar en otras cosas, los areneros. En el arenero el niño amasa y la arena tiene esa plasticidad que permite trabajarla, entonces eso es importantísimo y los niños disfrutan enormemente trabajar con la arena. El castillo, aquí hay alcalde infantil, hay consejo infantil, trabajar los conceptos de liderazgo en ese espacio. Construimos un castillo que es espectacular. Nos fuimos a la casa de muñecas, los niños empiezan a fantasear de que algún día voy a ser adulto. Sí, y ama de casa y padre de familia o todo lo que se quiera, entonces es un espacio dotado para eso. ¿Y qué hablar de ese maravilloso carrusel que nos conseguimos en Bogotá? Después de cotizar en muchas partes a precios exorbitantes, nos encontramos que en Bogotá, en un centro comercial, vendían un carrusel, nos fuimos, lo negociamos y lo tenemos acá. Un símbolo importante de un parque de diversiones. Es fundamental esa parte. Y llegamos a ese otro espacio trascendente en la formación del niño, que es la parte de su alimentación. Hay que tener en cuenta que aquí les brindamos al niño el 75% de sus requerimientos nutricionales, se los brindamos en el CDI, desayuno, media mañana, almuerzo y algo gratuito. Y les construimos el bosque encantado, ¿sí? 8 columnas que habían las transformamos en árboles y construimos un bosque para ellos, para que coman en un bosque. Todo eso hace parte de la fantasía, sin contar la entrada, donde está todo el cuento completo de Blancanieves, que el niño entra a fantasear precisamente en todos estos aspectos. Ya nos venimos a todo lo que es la huerta, donde ellos cultivan, el aula ambiental, donde aquí en todo este espacio que es precisamente donde nosotros queramos que conozcan la naturaleza, que existen las flores, los arbustos, los árboles frutales, conozcan sus nombres, que hay que cuidar la naturaleza, que del bosque nace el agua, la cascada, que es donde se está reflejando el nombre de este CDI. Y rematamos con 2 juegos importantísimos en todo lo que es el componente físico corporal de los niños, que es el playground, piscina de pelotas, con gimnasios, brinca-brincas, y el magia aventura, donde tenemos los lizaderos, muro de escalar, es decir, toda una cantidad de aspectos donde ellos van a trabajar desde el punto de vista de la parte física y que se ha convertido en algo para ellos maravilloso, donde disfrutan enormemente este espacio. Yo lo puedo decir con toda la certeza, como guatapense, como ser humano, como profesional, como médico, pero sobre todo como una persona, como un salubrista que adora a los niños y que piensa que por allí es donde está el futuro y la paz realmente de este país, que hoy en Guatapé tenemos niños sanos y niños felices. Doctor Rivera, usted conoce, ha tenido la posibilidad de trabajar no solo en Guatapé, sino en otros municipios, y de visitar y de conocer otras experiencias. Acá estuvo la directora regional o seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora Cristina, y en un diálogo posterior que yo tenía con ella me decía que sin duda era el mejor CDI del departamento, que en muchos municipios habían CDIs
grandes superficies, grandes salones, pero de pronto un poco vacíos de contenido. ¿Qué decir a esa afirmación de la doctora Cristina? Ese fue el compromiso que yo hice cuando vine aquí con nuestro alcalde Hernán Darío Urrea. Le dije, Hernán, le vamos a hacer a este municipio el mejor CDI de este país, no del departamento. Yo que conozco enormemente y ampliamente a nivel de país todo esto. En el departamento conozco mucho, he tenido relación con los gerentes, con el ICBF en todos los aspectos. No existe. Es más, me ha tocado hacer estas construcciones en Alejandría, en Briceño, en Támesis, y hicimos cosas maravillosas allá. Pero este, con seguridad hoy, es el mejor de todos. Y puedo decirlo, porque hay mucho extranjero que ha llegado aquí a conocer nuestro CDI, y lo han dicho ellos, sí, norteamericanos, europeos. Qué rico que yo hubiera tenido o me hubiera tocado trabajar estudiar en un preescolar de la calidad, de la estructura y la organización que tiene el CDI de Guatapé. Así se lo dicen a uno, además de mucha gente que pasa por acá a conocer esto. Yo lo digo con una satisfacción enorme, pero una satisfacción de guatapense, de saber que ahorita le vamos a dejar a esta comunidad un espacio de estas condiciones, con esta categorización tan grande, digámoslo, dentro de lo que es la educación a nivel de país, la educación preescolar. Y yo espero que las próximas administraciones municipales que llegan cuiden este espacio, lo mejoren en lo que se pueda mejorar, y que se recuerde que los niños salen de aquí a los 5 años, pero pasan a otro establecimiento en donde hay hoy aulas, que se les va a construir a ellos para que no haya trauma en esa transición entre el CDI y la parte y ya la parte escolar. De hecho está sucediendo, doctor Eduardo, y nos contaban experiencias desde la administración municipal, que incluso con la institución educativa de Nuestra Señora del Pilar tuvieron que empezar a mejorar esas aulas de la institución educativa para recibir a los niños, porque claro, es un cambio y es un choque muy fuerte pasar de un espacio, de un cuento de hadas, a una triste realidad de unos salones fríos, muy vacíos de contenido, muy vacíos en cuanto a las experiencias que puede desarrollar, y por eso tuvieron que hacerse inversiones importantes también en 6 aulas de la institución educativa, porque justamente ese choque es bastante complicado. Doctor Eduardo, ¿qué le faltaría desde su punto de vista a este CDI? Pues hay cositas por terminar, detalles. Lo único que yo en este momento me comprometo, porque para mí es muy importante, desde mi formación, desde mi pensamiento, me queda faltando para los niños un oratorio, donde los niños trabajen ese concepto de moral, de ética, de trascendencia, de que existe un ser superior. Me comprometo a que en estos 2 meses que nos falta, le voy a dejar a este CDI un oratorio. Doctor Eduardo, hay otros espacios que de pronto son importantes que empecemos a describir. Este sendero, usted lo decía hace un rato, hace parte de ese conocimiento y respeto a la naturaleza. Nosotros vemos la huerta, donde los niños empiezan a cultivar, cosechan también, y parte de esa cosecha ya lo toman en sus alimentos diarios. Hay otros elementos, piscinas de arena o los areneros que usted lo planteaba. Vemos un gusanito, vemos unos juegos infantiles. Ese significado de ese gusano, de esos juegos infantiles, de pronto para ilustrar a la comunidad. La parte lúdica en la formación del niño. La lúdica es el juego. Simplemente con decir, niño que no juegue está enfermo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué hay que hacerle a ellos? Educarlos, guiarlos en un proceso pedagógico, pero ¿a través de qué? Del juego. Y para poder jugar hay que darles elementos y espacios y una estructura claramente definida de para qué es cada cosa. En eso siempre, nosotros no construimos aquí simplemente por gastar plata, por comprar cemento, y no, todo tiene una razón de ser dentro del proceso formativo del niño. Pero todo siempre dirigido hacia ese componente, el juego y la música. 2 elementos
fundamentales y trascendentes en la formación de ese cerebro infantil. Fabio Naranjo nos explicaba en el programa también acerca de esa alianza, de esa compenetración que se tuvo con el modelo pedagógico y el programa o el plan de desarrollo Movimiento Niño. Yo quisiera preguntarle también a usted, ya que Fabio nos explicó eso, el componente nutricional y alimentario que también es tan importante en el crecimiento y desarrollo de los niños, que ustedes también lo empezaron a intervenir acá. Y según lo que nos planteaba el señor alcalde, cuando empezó su administración, la cocina del CDI y el comedor ni siquiera cumplieron unas normas mínimas de higiene. Entonces ese componente nutricional y alimenticio, doctor. Claro, era supremamente delicada la situación. Realmente eso era una cocina que parecía de campo, tiznada, sin los elementos necesarios que se cumplieran. Incluso uno decía, ¿cómo aquí de pronto no hubo algún problema de intoxicación alimentaria, alguna cosa? Porque realmente no había. Y empezamos a transformar la cocina, fue de las primeras cosas que hicimos, porque ese componente alimentario es trascendente y esa es una de las principales funciones que tiene Bienestar Familiar, que es la parte nutricional de los niños. Ellos le apuntan mucho a esta parte. Doctor Eduardo, por cómo se ha venido desarrollando, creciendo el municipio de Guatapé, por muchas situaciones, incluso laborales, vemos cómo personas del mismo país, de otros departamentos, han venido a vivir a Guatapé, o incluso personas extranjeras, el caso por ejemplo de los venezolanos. Pero esas personas de fuera del departamento de Antioquia, de fuera de Guatapé, de otros departamentos y de otros países, que tienen a sus hijos acá en el CDI, ¿qué dicen del CDI? Claro, que a Guatapé llega una persona y tiene hijos y lo primero que hace es venir al CDI para que se los recibamos. De hecho, hoy tenemos entre 50 y 60 venezolanos. ¿Sí? Para mí no son venezolanos, son niños. Son niños que hay que atenderlos dentro del Movimiento Niño. Están en nuestra comunidad, vinieron a ser parte de nuestra comunidad, por lo tanto hay que recibirlos. Tenemos un argentino, hemos tenido personas de muchos departamentos, gente que viene, como dice usted, a venir aquí a Guatapé. Y por lo menos hasta que yo esté dirigiendo este centro infantil, recibiremos los niños que nos lleguen. Porque si unos tienen derecho todos. La Constitución es muy clara. Los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás. Es decir, yo no le puedo negar a nadie, absolutamente a nadie, a ningún niño, más en un pueblo donde no hay centros o jardines particulares. Si los hubiera, sería muy diferente. Pero como no los hay, este es el único, aquí los tenemos que tener a todos. Bueno, amables oyentes y amables televidentes, conocieron ustedes a profundidad acerca del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres del municipio de Guatapé. A Fabio Naranjo, coordinador de educación, un agradecimiento muy especial por haber estado con nosotros, lo mismo que al doctor Eduardo Rivera, por explicarnos, por esa concepción de el CDI, de los espacios y de todo lo que ha hecho transformando este centro. A él también muchas gracias por darle este regalo al municipio de Guatapé y a la administración municipal de Guatapé, que sin su concurso, sin su participación, sin la gestión que ha realizado, sin el amor que han puesto a este espacio, pues tenerlo sería un imposible para el municipio de Guatapé. Ojalá lo sigamos queriendo, conservando, y durante este resto de administración, para que todos lo sepan, va a estar abierto para la comunidad, para que vengan, para que lo conozcan, para que lo disfruten, para que se apropien de él. Es un espacio construido para los niños, pero en el que también los adultos podemos regocijarnos y podemos conocer y aprender mucho de él. A todos ustedes muchas gracias, los esperamos en un nuevo programa de Guatapé Avanza. Administración Municipal de Guatapé, para volver a creer.